y que vienen a la iglesia, pero que no entiende nada de lo que estamos predicando, que no entiende nada de la palabra, porque decíamos el martes, porque la conciencia está como, hermano, cauterizada. Porque la palabra es muy clara, ¿verdad? Los 10 mandamientos que dicen: no hurtarás, no matarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, no dirás mal testimonio, no desearás la esposa de tu prójimo, etcétera, etcétera, ¿sí o no? ¿Es muy difícil de entender eso? No. Entonces, ¿por qué la gente lo hace? Porque su conciencia está como, hermano, cauterizada. De tal manera que ya no entiende, ya no siente. Pues por más que viene, pues no pasa nada. Entonces eso no puede suceder, ¿verdad? Porque queremos crecer, ir creciendo conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Ya no ser niños, sino ser adultos, ¿verdad? En el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Ya llevo 5 años, 6 años, 7 años en Cristo y todavía sigo siendo un bebecito. No. Ya debemos de ser ¿qué? Dice el apóstol Pablo, todavía necesitan leche cuando ya deberían de comer ¿qué? Carne, alimento sólido. Amén. Amén. Entonces, el enemigo que utiliza para que la gente no capte la atención, no capte la palabra de Dios. Número 1, cauterizar la conciencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y número 2, ¿qué dice ahí arriba? El tema de hoy. No, avánzale porque ahí no está el tema. ¿Cuál es el tema de hoy? Entendimiento. ¿Cómo está el entendimiento de la gente, hermanos? Entenebrecido. A ver, diga conmigo, el entendimiento está entenebrecido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el enemigo va a trabajar en tu alma, en tu mente, en tu conciencia, en tu voluntad, para que de tal manera que tú no entiendas, no percibas las cosas de Dios. Amén. Amén. Pero declaramos en el nombre de Jesús que eso se acaba y que la sangre de Cristo es poderosa, ¿verdad? Para restaurar nuestra conciencia, para restaurar nuestro entendimiento y para también renovar nuestra mente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque ¿dónde creen que es el taller del enemigo, hermano? ¿Dónde es el taller del enemigo? La mente. ¿Dónde está trabajando el enemigo? En tu mente, hermano. En tu mente, en tu alma, ¿verdad? En tus emociones, en tu voluntad, en tu conciencia, en tu entendimiento. Y eso es lo que vamos a ver. Un entendimiento, ¿qué, hermanos? Entenebrecido. El pecado que hace, hermano, oscurece, ¿qué, hermano? Entonces, ¿por qué la gente tiene su entendimiento tan entenebrecido? ¿Por qué será? Por tanto pecado, hermano. ¿Y cuándo es que nuestro entendimiento se entenebreció, hermano? Cuando éramos pecadores. Cuando hacíamos tantas cosas horribles que desagradaban a Dios. ¿Qué provocó eso en nuestro entendimiento, hermano? A ver, diga conmigo, lo entenebreció. Pero diga conmigo, ahora ya estoy en Cristo. Pero mi entendimiento sigue cochambroso. Y por eso no entiendo nada. ¿Qué entienden ustedes por entenebrecido, hermanos? ¿Cómo a qué le suena esa palabrita? Tu entendimiento entenebrecido. Ya decíamos, la conciencia, ¿cómo está? Cauterizada. Muerta, no siente, no percibe. Fíjate, la conciencia. ¿Y el entendimiento cómo está? Entenebrecido. O sea, todos esos elementos de tu psique, ¿verdad? De tu cerebro, de tu sabiduría, uno está inconsciente, ¿no? Está muerto, está insensible, y el entendimiento lo que te permite que puedas entender, ¿cómo está? Entenebrecido. ¿Quién tiene una idea de lo que es entenebrecido? ¿O como a qué le suena, hermanos? Hermana. Está dormido o muerto. ¿Alguien más? Entenebrecido. ¿Cómo a qué le suena la palabrita? En oscuridad, ¿verdad? Igual a mí me suena así como en tiniebla, ¿no? Entenebrecido. Entonces, ¿cómo está el entendimiento, hermano? En tinieblas. Por eso, a ver, dígame, ¿por eso? No entiendo nada. Perdóneme, pastor. No es que no vea sus videos, es que no entiendo nada. Porque mi entendimiento está entenebrecido. Pero Dios, que es poderoso, hermano, ¿qué cree que quiere hacer? Fíjate, hay un versículo precioso que dice que Él quiere alumbrar los ojos de tu entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Porque si tu entendimiento está entenebrecido, quiere decir que no ves. Porque como decía mi hermana, algo como oscuras, como tinieblas, ¿verdad? Y en las tinieblas se ve, no se ve nada. Por ejemplo, yo cuando vengo aquí a la iglesia y no prendo las luces y entro al saloncito acá, no se ve nada, man. Estoy en ¿qué? En tinieblas. Entonces, cuando tu entendimiento está entenebrecido, así está, en tinieblas. Y por eso no ves nada. Amén, hermanos. Amén. Y dice aquí en nuestra diapositiva, el pecado que oscurece el entendimiento. Entonces, si mi entendimiento está oscurecido, ¿qué necesita? A ver, ya conmigo, necesito que me resplandezca la luz del Evangelio. la luz del Evangelio. Porque la luz en las tinieblas, ¿qué pasa, hermano? Resplandece. Resplandece. Entonces, si tu entendimiento está en tinieblas, ¿qué necesita, hermano? Resplandece. ¿Qué necesita? Luz. La luz de Cristo. ¿Que alumbra qué, hermano? Todo entendimiento. Todo entendimiento. Y cuando tú eres expuesto a la luz de Cristo, entonces empiezas a entender. Amén. Y te vas a dar cuenta de que es maravilloso el poder entender las cosas de Dios, hermano. Sí, amén. Estas niñas que les acaba de dar el Señor su Biblia, ¿verdad? Si ellas buscan que Dios les alumbre, entonces van a entender la palabra de Dios, hermano. Amén. Y como estamos en tiempos de que la misericordia de Dios, que como dijimos el proverbio, el salmo, ¿cómo está la misericordia ahorita sobre nosotros, hermano? Que Dios ha que Engrandecido su misericordia. Amén. Así es que hoy el Señor quiere, ¿verdad?, engrandecer tu entendimiento. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Y ahorita que ya vamos a arrancar el instituto, yo quiero puras mujeres y hombres que tengan su entendimiento bien alumbrado. ¿Cuántos Amén. dicen gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Que estén aquí con hambre y sed de la palabra y aprendan y entiendan y comprendan. Y se conviertan a Dios. Amén. Amén. Avanzamos, amados hermanos. Efesios 4, 17 al 24. Si nos quieres poner esa cita, Otto. Efesios 4, la vamos a leer. Es el pasaje que tomamos, en el cual toma título nuestra predicación. Efesios capítulo 4, 17 al 24, hermano. Usted tiene Biblia nueva, ¿verdad? Y lo mira nada más. Efesios 4, 17 al 24. 17 al 24. ¡Wow! ¡Qué padrísimo es tener tu Biblia! ¿Cuántos aman su Biblia? Amén. Yo tengo como 4 Biblias. No voy a decir qué envidioso, pastor, ¿para qué acumula? Pues nada más con una. Regálenme a mí que no tengo, ¿no? Si Dios me dice que se la regale, se la regalo, ¿verdad? Yo regalé una a mi hermano Jaime, una Biblia de estudio, porque Dios me dijo que se la regale. Una Biblia Thompson. Yo sembré una y me dieron 3. Amén. Estudio, Amén. porque hay quienes retienen, ¿verdad?, más de lo que es justo. Amén. Vamos ahí, Efesios 4, 17 al 24. ¿Cómo dice el título de su Biblia, hermanos? La unidad del La Espíritu. nueva vida, ¿en qué? En Cristo. Entonces, los que ya estamos en Cristo, ya ¿cómo debemos de vivir, hermanos? Una En nueva Cristo. vida. ¿Y por qué no estamos pudiendo vivir esa nueva vida en Cristo? Porque nuestro entendimiento, ¿cómo está, hermano? Entenebrecido, ¿verdad? Porque andábamos en tinieblas. Pero entre más te acercas tú a la luz, ¿qué va a pasar, hermano? Más te va a alumbrar el entendimiento. Amén. Dice el versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, que ¿cómo ya no debemos andar, hermanos? Como los otros gentiles que andan en la vanidad de qué, hermano? De su mente. Ya no, a ver, dile que está pegado. Ya no andes en la vanidad de tu mente. Porque tu mente que ve las cosas banales, hermano, las cosas terrenales. Ya no. Dice la Biblia que no pongas tus ojos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, hermano. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Y esas cosas que no se ven, ¿cómo las vas a ver, hermano? ¿Con un entendimiento qué? Espiritual. Sí, pero con un entendimiento qué? Que esté alumbrado. Así es, amén. Por la luz de Jesús, amén. Amén, amén. Entonces dice ahí: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo que, hermanos, el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios,
¿Por qué, hermanos? Por la Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Entonces, ¿por qué se entenebrece el entendimiento, hermanos? Aquí la misma palabra nos da la respuesta. Dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque son ajenos a la vida de Dios. En otras palabras, no se quieren involucrar en las cosas de Dios. Todavía andan en la vanidad ¿de qué? De su mente. De su mente, en las cosas mundanas, y no se quieren involucrar en las cosas ¿de quién, hermano? De Dios. De Dios. ¿Y por qué no se quieren involucrar en las cosas de Dios? Dice ahí, por la ignorancia que en ellos hay. A ver, amados hermanos, ¿será de ignorantes andar en la vanidad de la mente en lugar de estar en las cosas de Cristo? Si el andar allá en tu mente es ser ignorante, hermano. Porque las cosas de la mente, las obras de la carne, ¿qué te van a traer, hermano? A ver, ya conmigo, muerte, destrucción. Así es. ¿Eso será inteligente? No. O más bien, como dice aquí, por la ignorancia que en ellos hay. Es decir, si yo ya conozco a Cristo y ando en la vanidad de mi mente, lo que estoy mostrando es que soy un ignorante. Porque esas cosas ya no me convienen, ni me van a edificar, al contrario, me van a llevar al pecado y me van a llevar a la muerte. No soy un ignorante, porque mi entendimiento está entenebrecido. Dice, hay ignorancia en ellos y finalmente dice, ¿y por la dureza de qué? De su corazón. Porque no obstante que oyes y oyes la palabra de Dios, ¿cómo está el corazón, hermano? Duro. Sí, me llegó el flechazo, pero me endurezco. Sí, hermano, porque la palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo. O sea, aunque tú no quieras, ¿verdad? Dice la Biblia, hermanos, os ruego, dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces ya como pudiste, como Dios te dio gracia, trajiste tu cuerpo aquí ya en sacrificio vivo. Ya estás aquí. Ya estás aquí oyendo. Entonces la palabra es viva y eficaz. ¿Pero qué dice aquí la palabra? Pero endurece su corazón. Yo estoy seguro que Dios nos habla a todos. Si no, a ver, dile exagerado. Pues no soy tan ignorante de tiro, dile. Claro que entiendo la palabra. Pero ahora dile también, pero la verdad es que endurezco mi corazón. Porque si tú ya entendiste la palabra, hermano, entonces ¿qué te queda? Hacerla. Así es. Obedecerla. Amén. Porque si no la obedeces y endureces tu corazón, entonces eso me dice que tu entendimiento está entenebrecido. Entonces imagina tener un grupo de hermanos con entendimiento entenebrecido. Damos un paso y retrocedemos dos. La que sigue, por favor. En el versículo 18, el origen del problema. El entendimiento entenebrecido. Fíjate, aquí les voy a decir que para que usted entienda, hermano, ¿verdad? Ahora sí que le voy a dar como al bebé su gerber de su boquita, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, ahora que por ejemplo, con mi suegra, ¿verdad? Que ha estado malita de su estómago, pues se le da gerber ya como a bebé, hermano. Pues igual a ustedes les tengo que dar ¿qué? Gerber. Y hay unos que hacen sus cucheros, ¿no? Fíjate, entender, vamos a ver, ¿qué significa entender, verdad? Primero, para que entiendas, ¿qué significa entender? Entender significa, ¿qué significa, hermanos? A ver, dígame, ¿qué significa? Comprender. Entender quiere decir que comprendes las cosas. A ver, ¿cuántos me están comprendiendo hasta ahorita? Amén. Comprender, así, ¿verdad? Tomar. ¿Cuántos toman la palabra, la brasa? Amén. Entender también significa percibir. ¿Cuántos están percibiendo lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender? Amén. Amén. ¿Y entendimiento entenebrecido qué significa? ¿Simboliza qué, hermanos?
ceguera espiritual, incapaz de ver a qué. Entonces, efectivamente, el que está entenebrecido, el que está en tinieblas, ¿alcanza a ver algo, hermano? No ve nada. No ve. Intelectualmente, ¿cómo está, hermano? En tinieblas. No hay luz en sus vidas, y la luz es la relación con Dios que imparte, ¿qué, hermanos? Entonces, amado hermano, yo no sé si Dios esté hablando a tu vida, si el Espíritu Santo está hablando a tu vida, pero dile al enemigo ya no más. Dile al enemigo ya no más. Ya no. Ya no me vas a entenebrecer mi entendimiento. En el nombre de Jesús, yo declaro que Él abre mi entendimiento y que yo puedo ver. Fíjate qué hermosa es la palabra, ¿verdad? Que dice ahí en 1 de Corintios capítulo 2, 16 me parece, ¿verdad? Que cómo miramos a cara descubierta. ¿Cómo miramos? A cara, hermano, descubierta. Como en un espejo, la gloria del Señor. Dice, porque cuando se conviertan al Señor, el velo, ¿qué, hermano? Se les quitará. Se quitará. A ver, haga conmigo así. Quítate el velo, hermano. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, hermano. Amén. Amén. Nos quedó claro, entender significa comprender, así percibir. Entendimiento entenebrecido simboliza ceguera espiritual, incapaz de ver a Dios. Intelectualmente, ¿cómo está la gente? En tinieblas. No hay luz en sus vidas. La luz es la relación con Dios que imparte, ¿qué, hermano? Así es que no permitas que vengan a tu mente pensamientos de que tú no sirves, de que tú no vales, de que tú eres un tonto, de que tú eres un inútil, de que tú no aprendes. Porque la luz de Jesús alumbra nuestro entendimiento. Amén. Amén. La que sigue, amados hermanos, introducción. ¿Qué es lo que no nos permite vivir una vida en Cristo? ¿Qué es lo que no nos permite vivir una vida en Cristo? El hecho de que en nuestras vidas pasadas vivíamos, ¿cómo vivíamos en nuestras vidas pasadas, hermanos? En desobediencia a Dios, y el enemigo que impregnó sus mentiras, ¿en dónde, hermano? En nuestro entendimiento, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y cómo andábamos, hermano? En tinieblas. ¿Y cómo es alguien que anda en tinieblas, hermano? ¿Se ha visto a los discapacitados, a los cieguitos, hermano? ¿Cómo andan? Pues eso mismo en lo espiritual. ¿Que no ves? Está aquí el pastor, está aquí la palabra, la presencia de Dios, y tú no ves absolutamente nada. Por tanto pecado, tanta maldad. Pero dice la Escritura que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas, todas son hechas. Es maravilloso, ¿no? Amén. Pero si está entenebrecido mi entendimiento, ya eres nueva criatura. No, yo soy un cochinito y me voy a volver a volcar en el lodo. Ya eres nueva criatura. No, yo soy un perro y me voy a comer mi vómito. Porque el enemigo se vuelve entendimiento. ¿Será verdad la palabra de Dios, hermano? Sí, amén. ¿Eres una nueva criatura? Amén. ¿Lo entiendes? Tú ya no tienes por qué volver a pecar, ya no tienes por qué volver atrás, ya no tienes por qué decir, es que yo no sé, es que yo no entiendo. La que sigue, por favor. Segunda de Corintios 4:4 dice que en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo el Dios de este siglo, hermano? Cegó. ¿Qué? Cegó el entendimiento de quiénes, hermano? De los incrédulos. De los incrédulos, para que no les resplandezca, ¿qué, hermano? La luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, cuando éramos incrédulos, ¿quién nos cegó el entendimiento, hermano? El Dios de este siglo. ¿Qué hizo con nuestro entendimiento, hermano? Lo cegó. No nos cegó. Y dice, éramos incrédulos, pero ahora, ¿ya eres incrédulo o ya no? No. Entonces, ¿por qué sigue cegado el entendimiento? A ver, amado hermano, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de los domingos? ¿Qué dice la palabra?
¿Qué dice? Es el día del Señor. Que te tienes que congregar el domingo, ¿sí o no? Sí, Si amén. tú no te congregas, ¿por qué? Porque tu entendimiento, ¿cómo está? Cegado. Porque aunque tú sabes que lo tienes que hacer, no lo haces. Porque está entenebrecido. Y así con el diezmo y así con todas las cosas y los mandatos de Dios. El no pecar, el no adulterar, el no fornicar, el no mentir, etcétera, etcétera. Y a propósito de eso, nada más se me casó una pareja y las otras. Porque el entendimiento, ¿cómo está? Y fíjate quién es el que cega el entendimiento, el Dios de este siglo, hermano. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Satanás, hermano. Él es el que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No puede ser, hermano. Ya pidámosle a Dios. Estaba dando el discipulado número 2 allá con Paco y con Eliana de la Fayuca, hermano. Y el tema que tocamos, apenas empezamos el 2, era conociendo a Dios. Y uno de los versículos para conocer a Dios es Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y les decía yo, ahí está la clave de todo, hermano. Si tú estás batallando con un pecado, con un área que no puedes, y no sales, y no entiendes, tu entendimiento, tu conciencia está cauterizada, tu entendimiento está entenebrecido, pues la clave es clamar a Dios. Amén. Porque tú lo sabes. Quieres buscar a Dios, pero no puedes porque estás atorado ahí. Y el Señor te dice en esta mañana, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Y obviamente eso implica un verdadero arrepentimiento. A ver, ya conmigo, un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. No nada más me arrepiento de ir para afuera y seguimos en lo mismo. Eso no puede ser. Y le decía yo a estos hermanos, ¿verdad? Inmediatamente vino a mi mente el pasaje de la vida de Ezequías, del rey Ezequías, hermano. ¿Verdad que Dios mandó al profeta Isaías y le dijo, ve y dile al rey Ezequías que prepare sus cosas, que ordene su casa porque va a morir? Y cuando Dios habla, hermano, ¿qué cree? Su palabra se cumple. O sea, no creas que te dice, no hagas esto y lo haces y no pasa nada. No, se cumple la palabra de Dios, hermano. Entonces fue y le dijo el profeta, prepara tus cosas, arregla tu casa porque dice Dios que te vas a morir. Y se fue el profeta. Inmediatamente dice que el rey Ezequías se volteó hacia la pared, cayó al suelo y empezó a llorar y empezó a clamar, Señor, acuérdate cómo he andado delante de ti con integridad. Empezó a clamar. Y dice la escritura que aún no salía el profeta del patio, del palacio, cuando Dios le vuelve a decir, ve y regresa con mi siervo Ezequías y dile que he escuchado su clamor y he visto su humillación y que yo le añado 15 años de vida. Pero amados hermanos, aquí yo no he visto a nadie, escúchenme bien, no he visto a nadie clamar de esa manera. Porque ahí es donde se ve el verdadero arrepentimiento. Lo he visto en otros momentos, lo he visto en otras circunstancias, ¿verdad? De gente que se quebranta y que llora y que derrama su corazón delante de Dios. Y mientras no hagamos eso, las cosas no van a cambiar. Pero si tú clamas al Señor, Él promete, ¿verdad?, mostrarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Esa es la clave, hermano. Todos tenemos alguna situación por la cual estamos batallando. ¿Quieres que Dios te dé la victoria? Clama a Él. Amén. Clama a Él. Y no solamente es un clamor, sino que hay una respuesta. Y yo creo que cuando clamas también tu entendimiento se va saliendo de esas tinieblas. La que sigue.
Segunda de Corintios 3:14. ¿Qué dice? Pero el entendimiento Pero el entendimiento de ellos, ¿qué pasó con su entendimiento, hermano? se embotó. Se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo que, hermano. El velo no descubierto, el cual por Cristo es Quitado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero el entendimiento de ellos, ¿qué pasó con el entendimiento de ellos, hermano? A ver, hagan conmigo así. Se embotó. Fíjate, en el pasaje anterior veíamos que el Dios de este siglo cegó, ¿qué, hermano? El entendimiento. Y la diapositiva antes vimos que la ignorancia entenebreció el entendimiento. Pero esos eran que eran incrédulos, hermano. A ver, digo, esos no eran creyentes. Esos no eran creyentes. Pero estos que habla aquí de 2 de Corintios 3:14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es. Ahí ya está hablando del pueblo de Dios, de los israelitas, está hablando de los fariseos. ¿Verdad? Dice el apóstol Pablo, porque hasta el día de hoy, dice, cuando leen el antiguo pacto, cuando leen a Moisés, ¿qué siguen teniendo ahí enfrente, hermano? El velo. El velo. De tal manera que no ven. ¿Y de qué habla esta santa palabra? ¿De qué habla toda esta palabra, hermano? ¿Quién es el personaje central en este libro maravilloso? Jesucristo. Es Jesús. Sin embargo, ellos lo leían y ¿qué? Porque ya Cristo había sido crucificado y ellos seguían con su necedad, con su entendimiento embotado. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué otra cosa embota tu entendimiento? La religiosidad. Y en algunos casos hasta el saber mucho de la palabra de Dios, porque estos cuates eran maestros de la palabra, pero su entendimiento estaba ¿cómo? En tenebras. Porque tenían mucha palabra, pero no tenían nada de espíritu. Dice la escritura que la letra mata, pero el espíritu te vivifica. Amén. ¿Y dónde vas a encontrar la letra? Pues leyendo la palabra. ¿Y el espíritu? Clamando a Dios, clamando a Dios, clamando a Dios. Viniendo a orar, viniendo a las oraciones. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es, ¿qué, hermanos? Es quitado. ¿Qué quiere decir embotar, verdad? Porque algunos, ¿qué es eso de embotó, pastor? Se fue con su credencial y todo el embotó. Embotar quiere decir tener dificultad para pensar, ¿qué, hermano? Con claridad. ¿Verdad? Aunque tengas conocimiento, si tu entendimiento está embotado, no puedes pensar con claridad. Y eso de embotar habla de que tienes aquí tu cerebro normal y de repente estás pensando y no entiendes y te sale un chipote. Se embotó. A ver, diga conmigo, hay pobrecitos esos que tienen su entendimiento embotado. Pobrecitos. Yo no. Amén. El que está aquí junto a mí, no sé. ¿Qué nos estará queriendo decir el Espíritu Santo? Vaya ahí, métase al canal y vea todas las predicas, vea los temas y vaya viendo, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué nos está diciendo? Primero nos habló de que la conciencia está como, hermano, que no entiendes, que no sientes. Hoy nos dice que nuestro entendimiento, ¿cómo está? Entenebrecido. Y también hay otros pasajes que hablan de que la mente está reprobada. Entonces, ¿de todo de qué habla? De tu cerebro, de tu mente, de tu entendimiento, ¿sí? De tu alma, porque ahí es donde está la mente, hermano. En el alma. La mente está compuesta el alma está compuesta de la mente, las emociones y la voluntad. Entonces, ¿dónde está todo el problema, hermano? Atorado.
Ahí en el alma, en la mente, en el entendimiento, en la conciencia. ¿Y por qué se provocó todo ese caos en nuestra mente, en nuestro entendimiento, en nuestra conciencia? Por el pecado. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Le pueden dar un aplauso al Señor Jesús. Gloria al Señor, por favor. Y fíjense, hay otro pasaje que dice, pero nosotros, a ver qué conmigo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Wow, amén. Pues si tienes la mente de Cristo, podrás ver todas las cosas. Sí, podrás ver amén. con claridad. Así podrás es. entender todas las cosas. Amén. Tu conciencia te podrá guiar hacia el bien. Amén. Sí, porque tienes la mente de Cristo. La que sigue, por favor. En Romanos 1:21, fíjense lo que dice, amados hermanos. Y esto habla de, como dice ahí, pues habiendo conocido a Dios, ¿verdad? ¿De quién está hablando? De quienes conocían a quién, hermano. A Dios. A Dios. Dice, no le glorificaron Como como a Dios y le dieron, sino que se envanecieron en su qué, hermano. en sus razonamientos. Y su necio corazón fue qué. Entenebrecido. Ahora no solamente el entendimiento, ahora el corazón también fue qué. Entenebrecido. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Wow. Entonces, todos los que estamos aquí conocemos a Dios. Sí, amén. No los escucho. Sí, amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Glorificarle. Glorifícalo. Glorifícalo. Ahora ahí te va la pregunta. ¿Lo que estás haciendo glorifica a Dios? Porque si yo pienso lo que estoy haciendo que está mal, está glorificando a Dios, pues estoy inmutado, estoy entenebrecido, mi conciencia está cauterizada. Porque eso no glorifica para nada a Dios. ¿Qué fue lo que glorificó a Dios ahí en la palabra? Dice el Señor Jesucristo. Glorifícame, Padre, con la gloria que tuve antes de que fuese el mundo. ¿Y por qué Él pudo glorificar al Padre? Porque Él era sin pecado, santo. Amén. Y todo lo que hacía glorificaba a Dios. Y si habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron, ¿qué, hermano? Gracias. Sino que, ¿qué? Se envanecieron en qué? En sus razonamientos. En su forma de pensar. En su forma de decir, bueno, la Biblia dice que es de esta manera, pero yo digo que es de esta. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón. Pues fíjate, el hecho de haber conocido a Dios y no glorificar a Dios y darle gracias y envanecerse en sus razonamientos hace que nuestro corazón, ¿qué, hermano? Se entenebrezca. Pero fíjate, ¿de qué corazón habla? ¿De qué corazón habla? ¿De un corazón qué? Necio. Necio. ¡Wow! ¿Habrá aquí corazones necios, hermano? ¿Habrá aquí corazones necios? Y la Biblia dice que ya no debemos de andar como necios, sino como ¿qué, hermano? Como sabios. Amén. ¿Y por qué ya no debemos de andar como necios y como sabios? Porque los días son malos. Así es. Pues hoy en día tienes que andar con sabiduría. Pero dice aquí que el corazón necio, ¿qué pasó con el corazón? Su necio corazón fue, hermano, Entenebrecido. Pues sí, porque si yo no obedezco a Dios y no glorifico a Dios, ¿qué va pasando con mi corazón y con mi entendimiento? Si ya está entenebrecido, ¿qué va a pasar? Pues aún se va a entenebrecer más, o sea, más tinieblas, hermano. ¿Y dónde dijimos que está todo esto, hermano? ¿Dónde está operando todo esto? En la No se mente. escucho, digan voz alta. En la mente. Está chico. ¿Dónde está la mente, las emociones, la voluntad? ¿Dónde está? En el alma, en el alma. Porque cuando dice aquí corazón, ¿en qué piensa usted? Cuando dice que el necio corazón, ¿a qué piensa usted? ¿En el que late?
No, hermano. El que late tiene su función de bombear la sangre. Es el corazón físico. Pero estamos hablando ¿de dónde? Del alma. Así es, amén. Entonces el alma, acuérdense que somos seres tripartitos. Espíritu, alma y Cuerpo. entonces tenemos un corazón físico. Así Pero es. también tenemos un corazón espiritual. Es al que se está refiriendo ahí, al necio corazón. ¿Por qué este corazón que está aquí será necio? Sí. ¿Será necio tu corazón Sí. físico que te diga, oye, ya no voy a latir, te mueres? No, cumple su función. Si lo dejas enfermar, pues sí, ¿verdad? Pero él cumple su función. Sí, amén. ¿De qué necio corazón está hablando aquí? Del alma. Del espiritual, hermano, del alma. Precisamente el día de ayer estaba viendo un video que dice, vean este video, dice, vean cómo se desprende el alma. Estamos grabando la cámara y está un cuate ahí acostado y de repente se ve cómo se para y sale caminando el alma, lo que ellos dicen que es el alma. Pero la realidad es que sí somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos? ¿En una persona cuántos? Igual que Dios, ¿verdad? ¿Un Dios en cuántas personas, hermano? 3. 3 personas. Entonces, ¿dónde está el alma? Digo, ¿dónde está en la mente, las emociones y tu voluntad? En el alma. A eso se refiere, con su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, ¿qué necesitamos alimentar, hermano? ¿Qué necesitamos alumbrar? Nuestra alma. Pero si no leo, si no oro y no me congrego, el mundo cada vez te pide más, más preparación, maestría, doctorado. Pero seguramente esos cuates tienen el corazón necio, Así es. entenebrecido, porque de Dios no conocen nada. Avanzamos, Salmo 39, 32, 9. Está fuerte, ¿verdad? El Salmo 32, 9 dice: no seáis como ¿qué, hermano? Como el caballo. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Wow. ¿Quién lo está diciendo? El hombre más sabio. No seas como el caballo, como el mulo, sino sin entendimiento. Que han de ser, ¿qué, hermano? Sujetados con ¿qué? Con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan A ti. Wow. ¿Qué hacen con el burro, verdad? Con el mulo y con el caballo, ¿qué hacen, hermano? ¿Qué le tienen que hacer para que entienda? Ponerle un lazo y ponerle su freno para que te obedezca, para que se acerque a ti. Si no seas como el burro y como el caballo. A eso me refería yo cuando les dije hace rato al principio. ¿Quieren que yo sea un pastor autoritario y positivo? ¿Y que me vaya yo a conseguir ese cabestro y ese freno para traerlos? Mejor le dice Señor, abre mi entendimiento, Señor, para que vengas por tu propia voluntad. Pero vengas con un corazón ya sabio. ¿Cuántos dicen amén? ¿O si será necesario que traiga yo, que me consiga mi cabestro y mi freno? ¿Verdad que no? Claramente lo dice la palabra. ¿Para quién es el cabestro y el freno, hermano? Para el caballo y para el mulo. Dile que está a tu lado, no para mí. Porque Dios me ha dado un entendimiento. La que sigue, Salmo 111, 10. Y ahí viene ya entonces cómo podemos nosotros restaurar nuestro entendimiento. El principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría, hermanos? El temor de El temor a Dios. El temor a Dios. Si tú quieres ser sabio, teme a Dios. En otras palabras, obedece la palabra de Dios. Porque si tú no obedeces la palabra de Dios, eso quiere decir que tú no tienes temor de Dios. Porque sabes que tus actos malos tienen una consecuencia y que vas a pagar. Y eso, ¿verdad?, nos muestra que no tienes temor a Dios. Pero si tú tienes temor a Dios, entonces te sujetas a la palabra de Dios y la obedeces. Caiga quien caiga, pésele a quien le pese, yo decido obedecer a Dios. Y luego dice: buen entendimiento tienen todos los que
practican sus mandamientos. ¿Quiénes son los que tienen buen entendimiento? Los que practican sus mandamientos. Su loor permanece. ¿Cuándo va a permanecer nuestro loor, hermano? Para siempre también. La que sigue, amados hermanos. Fíjense, aquí está esto tremendo, Lucas 24:44, donde está hablando el Señor Jesús y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde, hermano? En la ley de Moisés, en los profetas y en los... Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿A quién le está hablando allá el Señor Jesús, hermano? ¿A quién le está hablando? A los apóstoles, ¿verdad? A los apóstoles les está hablando, les está diciendo, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, ¿verdad? Cuando estuve con ustedes, ¿verdad? Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los... que se cumpliera, a ver, ya digo, que se cumpliera todo lo que está escrito en la Biblia acerca de Jesús. Fíjate, ellos anduvieron con él 3 años y él les declaraba la palabra y les decía: todo esto que dice la ley, los profetas y los salmos, todo lo que dicen de mí se va a cumplir. Y ellos anduvieron con él y 3 años con él, viendo las maravillas, viendo los milagros. ¿Y cómo estaba su entendimiento, hermano? Entenebrecido. Por eso dice el versículo 45. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús, hermano? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y yo creo que en esta tarde, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor con nosotros, hermano? Abrir nuestro entendimiento para que puedas entender las Escrituras. Wow. Fíjate, les dijo: voy a morir, me van a crucificar, me van a enterrar, voy a resucitar. Y ellos no entendían. Se les apareció, ¿verdad? Y ellos no entendían. Pero dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las que, hermano. Wow. ¿Cuántos quieren comprender las Escrituras? Wow. De veras, al principio, yo me acuerdo, porque todos pasamos por ahí, al principio no entendía ni papá. No entendía nada. Empezaba yo a leer y me daba sueño. No acababa ni un capítulo, hermano. A medio capítulo, yo reaccionaba yo: ¿de qué trató el capítulo, mamá? Vuelve a empezar. Y de nuevo a la mitad. Y empezaba yo de nuevo, venían pensamientos feos, hermano. Pero a base de seguir adelante, es como tu entendimiento se va abriendo y vas comprendiendo las Escrituras. Y es hermoso porque entonces entiendes el plan de Dios para tu vida. La que sigue, por favor. Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice: no te conformes a este siglo, amado, sino transfórmate por medio de la renovación de qué, hermano. ¿Qué tenemos que transformar? Nuestro entendimiento. ¿Y para qué es necesario transformar nuestro entendimiento, hermano? Para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué es como esta voluntad de Dios para nosotros? Agradable. Entonces Él quiere abrir nuestro entendimiento, Él quiere llevarnos a renovar nuestro entendimiento para que entonces podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas, que es como es, agradable y... ¿Cómo es la voluntad de Dios para nosotros? ¿A medias? ¿Quieres que seas un cristiano a medias? ¿Un cristianoide a medias? ¿Un siervo de Dios a medias? ¿Que sirvas en un ministerio a medias? ¿O para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Perfecta. ¿Cómo es nuestro Señor Jesucristo, hermano? Es perfecto.
Y Él quiere que nosotros seamos ¿qué? A través de renovar nuestro. La misma palabra lo dice entendimiento, ¿no? Que entiendas. ¿Cuántos aquí de los que son mamás y papás le pegaron así porque no entiendes? Eres un necio. ¡Pah! Qué bueno que hoy aprendí, te voy a poner un cabestro y un freno. Porque no entiendes nada, no. Pero tú le vas a decir no. Ya el Señor Jesús me abrió mi entendimiento. Y yo me voy a encargar junto con el Espíritu Santo de renovar mi entendimiento. Y tú vas a ver la voluntad de Dios sobre mi vida. Que es agradable y es perfecta. La que sigue, amados hermanos. Fíjense qué bonito aquí dice Efesios capítulo 1, 18 y 19. ¿Qué va a hacer el Señor, hermanos? Alumbrando ¿qué? Los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. ¿En quiénes? En los santos. ¿Y cuál? Aquella supereminente grandeza de su poder. ¿Para quiénes, hermano? Para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fuerza o de su poder, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué tiene nuestro entendimiento, hermano? Ya vimos que tiene un ¿qué? ¿Qué tiene nuestro entendimiento? ¿Un qué? ¡Corazón! Y también ¿qué tiene qué? Unos ojos. Entonces decíamos que tanto el cuerpo como el alma como el espíritu tienen ojos, tienen corazón, ¿verdad? Tienen lo mismo. Entonces el Señor dice que Él va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Porque ¿cómo estaban nuestros ojos, hermanos? Estaban cegados, entenebrecidos. Pero ahora el Señor Jesús dice, va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza, ¿verdad? A la que Él nos ha llamado, hermano. Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, por la operación de la potencia de su fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si tú lo crees, Él lo hace. Y te va a sorprender el Señor, ¿verdad? Si tú crees, hermano, el Señor te va a sorprender. Amén. Con tus hijos o contigo, vas a decir, wow, ¿de dónde sacó tanta sabiduría? Porque Dios le abrió el entendimiento. Dios abre el entendimiento. Amén. La que sigue, por favor. Y ahí terminamos. Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué, hermanos? ¿Qué nos ha dado? Entendimiento para conocer a quién, hermano. Al que es verdadero. Y estamos en quién, hermano. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces diga conmigo, pero sabemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así es que a partir de hoy, hermano, glorifica a Dios por tu vida. Y dale gracias. Porque fíjate cómo es el diablo, ¿verdad? Nos lleva a un entendimiento entenebrecido en el cual ni le damos la gloria a Dios, y mucho menos somos agradecidos con Él. Cuando todos, sin excepción de los que estamos aquí, hermano, Dios nos sacó de lo vil y de lo menospreciado del mundo. Para que ahora con nuestra vida le demos
gloria y le demos gracias. Amén. ¿Cuántos reconocen honestamente que necesitan que el Señor abra nuestro entendimiento? Si he escuchado, ¿verdad? Gente que le dice, es que no entiendo nada. Ahora, cuando usted iba a la primaria, ¿verdad? ¿Cuántos batallaron con las tablas de multiplicar, hermano? ¡Ah! Y para mañana te tienes que aprender la tabla del 9. ¡Ah! ¿A cuánto le costaron las tablas? Nada más a mí. ¿Y qué hizo usted para aprendérselas? Duro y dale, duro y dale. Hasta que tu entendimiento, ¿qué? Y una vez que aprendes las tablas, nunca se te olvidan. ¿Cierto o no es cierto? Se te llegan a olvidar si las dejas de practicar. Ahora con el teléfono que tiene su calculadora, ya ni usan nada. No, yo me acuerdo que antes ibas al mercado y las marchantitas, órale, te hacían tus números aquí, pa. Ahora no, ya sacan su calculadora, pa. ¿Cómo estará el entendimiento, hermano? Les dices a ver cuánto es 2 por 2 y ya no saben. Porque dejaron de qué? De practicarlo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si tú dices, Señor, número 1, tú eres el que abre mi entendimiento. Y ahora yo tengo que machacar. Ya estás diciendo amén. Y de veras que la mente humana es tan poderosa. Que dicen los científicos que nada más usamos una cuarta parte de nuestro cerebro. Pero imagínate ahora que Dios nos abra nuestro entendimiento, ¿no? ¿Verdad? Aunque se te ponga enfrente un cuate con maestría y con doctorado, tú le vas a dar cátedra de lo que es la vida, de lo que es Jesucristo. Amén. De lo que es el universo. Sí, amén. Porque la sabiduría viene de Él. Amén. Amén. Entonces no digas que no entiendes. Dile, alumbra los ojos de mi entendimiento. Alúmbralos. ¿Y cómo los voy a alumbrar, hermano? Estando en las cosas de Dios. No allá afuera. Allá afuera, ¿qué hay, hermano? ¿Qué hay allá afuera? ¿Qué hay? Increíble. No, ¿qué hay allá afuera? ¿De qué estamos hablando? ¿De que alumbre qué? Tu entendimiento, tus ojos. ¿Verdad? ¿Ya qué hay afuera? Tinieblas. Hay tinieblas. Desde que sales tú aquí de esta puerta hay tinieblas. Ahorita ves tú sola ahí, no, pero en lo espiritual hay tinieblas, hermano. Si tú pudieras ver en lo natural, vas a ver como unas densas tinieblas están allá afuera. Por eso hay tanta maldad. Entonces, si tú andas allá afuera, pues vas a andar en las tinieblas. Pero si tú estás en las cosas de Dios, estás en luz. ¿O no declara la palabra que somos hijos de luz? Sí, amén. Andemos como hijos de luz. ¿Tenemos comunión con las tinieblas nosotros? Vamos a orar. En el nombre de Jesús, cierra sus ojos, amado hermano.